Mi cuñada se burló abiertamente de la supuesta simpleza de mi esposo, sin saber que él era el inversionista principal que salvó la empresa familiar de la ruina, y la sorpresa fue mayúscula cuando firmaron un contrato millonario ante todos. Desde niña siempre supe que en mi familia había una línea invisible que separaba a los elegidos de los otros, a los que merecían atención de los que podían pasar desapercibidos. Mi familia, aunque unida en apariencia, estaba fracturada en su interior por rivalidades, celos y una constante competencia silenciosa por la validación. Una competencia que a menudo me hacía sentir que no pertenecía, que era simplemente un personaje secundario en la historia que ellos contaban sobre sí mismos. Mi hermana mayor siempre fue la favorita. Tenía esa capacidad para encantar a todos con su carisma, su manera de hablar y esa seguridad que parecía no temerle a nada. En cambio, yo con mi esposo éramos como figuras marginales, como si estuviéramos siempre en el borde de esa familia perfecta que todos querían mostrar. Él, un hombre callado, trabajador con una humildad que algunos confundían con falta de ambición, nunca encajó del todo en ese mundo de apariencias y competencia. La dinámica tóxica estaba presente en cada encuentro familiar. En cada cena, en cada fiesta, en cada conversación que parecía superficial pero cargada de dobles sentidos y miradas que decían más que las palabras. Mi hermana se encargaba, sin esfuerzo aparente, de hacer que nosotros nos sintiéramos inferiores. Lo hacía con comentarios aparentemente casuales, con risas contenidas y gestos despectivos que nos recordaban, sin decirlo, que no éramos parte del círculo interno. En esas reuniones, mi esposo y yo nos sentíamos como invitados incómodos en nuestra propia familia. Nos relegaban a la última fila, literalmente y metafóricamente, como si no mereciéramos estar en el centro de atención ni siquiera por cortesía. A veces me preguntaba por qué seguíamos intentando encajar en un lugar donde no éramos bienvenidos, pero el amor y el sentido de pertenencia tienen una fuerza que no siempre entendemos hasta que duele demasiado. Las heridas no siempre son visibles, pero el desprecio de mi hermana era una herida profunda. Cuando ella hablaba de mi esposo, sus palabras tenían un veneno sutil pero constante. Lo llamaba simple, poco ambicioso, sin futuro. No entendía por qué le molestaba tanto nuestra presencia, ni por qué insistía en dejarnos en ese lugar de sombras. A veces la culpa me consumía, me preguntaba si era yo la que lo arrastraba a un mundo donde no le correspondía estar, si estaba equivocada al creer que el amor podía superar esas barreras. Pero había algo que ellos no sabían. Algo que cambió por completo la historia que habían construido en su mente sobre nosotros. Mi esposo, con esa tranquilidad que lo caracteriza, había sido el pilar silencioso detrás de muchos logros. Su trabajo, su inteligencia y su dedicación habían sido la columna vertebral de un proyecto empresarial que nadie reconocía abiertamente, pero que sin él hubiera fracasado. Esa noche la tensión se sentía en el aire desde el momento en que llegamos. Nos sentaron en la última fila, como siempre, y la indiferencia de mi familia fue palpable. Mi hermana nos lanzaba miradas que dolían más que cualquier palabra, mientras sus amigos y familiares nos ignoraban completamente. Me sentí pequeña, invisible, pero también con un fuego interno que no podía apagar. El evento transcurría entre discursos, aplausos y felicitaciones a quienes, según ellos, eran los verdaderos protagonistas. Yo miraba a mi esposo y veía en sus ojos una mezcla de calma y determinación que me daba fuerzas para no dejarme arrastrar por el dolor. Y entonces sucedió. En medio de la ceremonia, el presentador hizo un anuncio inesperado. Llamaron a mi esposo al escenario para recibir el premio al mejor empresario del año. El silencio se hizo absoluto. Todos los ojos se volvieron hacia nosotros, y sentí como la atmósfera cambiaba radicalmente en un instante. Mi hermana se quedó paralizada, su rostro reflejaba la sorpresa y la vergüenza que no podía ocultar. Los murmullos crecieron, la incredulidad llenó la sala, y en ese momento comprendí que la verdad, esa verdad que ellos habían ignorado y menospreciado, estaba por salir a la luz de la manera más poderosa posible. Mi esposo subió al escenario con la humildad que lo caracteriza, pero también con el orgullo de quien sabe que ha trabajado en silencio y que finalmente su esfuerzo es reconocido. El presentador explicó que él no solo era el motor de una empresa que todos daban por perdida, sino también el inversionista principal y socio estratégico del prometido de mi hermana, una alianza que había salvado no solo empleos sino el futuro de muchas familias. La sala quedó muda, la fría indiferencia se transformó en respeto, y esa misma noche, mi familia vio en nosotros algo que nunca quiso ver: dignidad, éxito y una fuerza silenciosa que no pueden negar. Al regresar a nuestro lugar, ya no éramos los de la última fila.
Por primera vez, sentí que habíamos roto el muro invisible que nos separaba de ellos. No fue solo un triunfo empresarial, sino una reivindicación personal y familiar. Pero también fue el inicio de una serie de cambios, de cuestionamientos y, sobre todo, de decisiones difíciles que tendría que tomar para proteger mi paz y la de mi esposo. Porque esa noche entendí algo fundamental: no siempre el amor es suficiente para sanar las heridas de la toxicidad. A veces, para crecer, hay que poner límites claros y alejarse de quienes solo traen dolor. Después de aquella noche en la que todo cambió, pensé que al menos mi familia entendería, que se darían cuenta del daño que nos habían hecho con su indiferencia y desprecio. Me equivoqué. La verdadera traición estaba aún por llegar, y fue como un golpe brutal que rompió todos mis cimientos. Creía que aunque hubieran ignorado nuestro valor, al menos respetarían la alianza que habíamos construido con el prometido de mi hermana. Pero no fue así. Poco después del evento supe por terceros, personas que ya no me daban confianza, que mi hermana había hablado a nuestras espaldas, sembrando dudas y mentiras que herían más que cualquier bofetada. Me enteré de que ella había contado a familiares y conocidos que mi esposo solo quería aprovecharse del prometido, que lo había manipulado para obtener beneficios personales y que la auténtica familia estaba siendo traicionada por alguien externo y ambicioso. Era como si, de pronto, todo nuestro esfuerzo y todo lo que habíamos logrado juntos pudiera ser desechado con una calumnia. Lo peor fue descubrir que en esa trama de mentiras, algunos de nuestros familiares cercanos, en vez de apoyarnos, empezaron a creer en la versión de ella. Las palabras hirientes de mi hermana hicieron que nos sintiéramos más solos que nunca. La deslealtad me quemaba por dentro, pero también me llenaba de una tristeza profunda, una mezcla de incredulidad y dolor que me hizo cuestionar quiénes realmente eran los que me querían y quiénes no. Esa noche no pude dormir. Repetía en mi mente la idea de que, después de todo lo que habíamos pasado y demostrado, alguien tan cercano pudiera elegir lastimarnos así, sin miramientos. Me dolió saber que esa persona era mi propia hermana, alguien con quien creí que el lazo de sangre podía resistir cualquier tormenta. Sentí que me habían clavado un puñal por la espalda, que la confianza que había depositado en ella se había evaporado en segundos. Cada palabra que ella pronunciaba, cada mentira que difundía, era un acto consciente de destrucción hacia mi esposo y hacia mí. Al día siguiente, cuando la realidad empezó a caer como una losa, las emociones se mezclaron: rabia, tristeza, decepción y un vacío que parecía no tener fin. ¿Cómo podía alguien querer destruir lo que habíamos construido? ¿Cómo podían confundirme con alguien tan débil o ingenua para no darme cuenta de su traición? Lloré en silencio, pero también sentí que debía proteger lo que era nuestro, aunque fuera contra aquellos que decían ser mi familia. La traición de mi hermana no solo rompió la confianza entre nosotros, sino que abrió una brecha que difícilmente podría sanar. Lo más cruel fue ver cómo, mientras ella tejía su red de mentiras, yo seguía intentando mantener la paz, intentando que ese vínculo familiar, por más roto que estuviera, no se perdiera para siempre. Pero la realidad fue cruel. La toxicidad de su actitud había contaminado todo, y yo estaba en medio de una tormenta que no me había buscado, pero que me obligaba a enfrentar. Sentí que mi mundo se desmoronaba, que cada paso adelante que habíamos dado se veía amenazado por su traición. La sombra de la duda se instaló en mi mente y en la de quienes nos rodeaban. Y aunque traté de explicar, de defender lo que éramos y lo que habíamos logrado, las palabras no bastaban para borrar la semilla de resentimiento que había plantado. Mi esposo, que siempre había sido mi roca, también sufrió profundamente. La traición a su persona, a su trabajo y a su integridad fue un golpe duro que lo hizo retraerse, guardar silencio y alejarse para protegerse. Y yo, a su lado, sentí que también debía ser fuerte, que debía encontrar la manera de salir de ese pozo sin caer más. A partir de ese momento supe que la batalla que enfrentábamos no solo era externa, sino también interna. Tenía que aprender a poner límites, a dejar de lado la culpa por querer protegernos, y a aceptar que a veces las personas que más amas pueden ser las que más te lastiman. La traición de mi hermana fue un punto de quiebre doloroso, pero también la chispa que encendió en mí una nueva fuerza. Porque aunque la herida era profunda, comprendí que el verdadero poder está en no permitir que esa herida defina quién soy ni qué puedo construir. Fue en ese momento cuando entendí que la lealtad familiar tiene un límite, y que a veces la mayor traición no es solo un acto, sino la negación constante de respeto y amor que mereces. Y fue ahí cuando supe que debía luchar por mi dignidad,
aunque eso implicara enfrentarla y quizás alejarme de un pasado que ya no me servía. Hubo un momento en medio de aquella tormenta silenciosa que se desató tras la traición, en que sentí que no podía más. Mi corazón estaba desgarrado por la traición de mi hermana, mi mente agotada de justificar lo injustificable, y mi alma cansada de cargar con el peso de una familia que parecía no quererme. Durante años había intentado mantener la esperanza. Había creído que el amor de sangre podía vencer todo, incluso el rencor y el desprecio. Pero me equivoqué. La verdad se hacía cada vez más clara, había un límite a mi paciencia, y ese límite se había cruzado. La pelea no fue con un grito ni con palabras fuertes, sino con un silencio que dolía más que cualquier insulto. Fue en una noche cualquiera, cuando el cansancio emocional me venció y me quedé sola en la sala, mirando la sombra de una familia que no reconocía. Pensé en todos esos momentos en que había ignorado las señales, en que había callado para no hacer problemas, en que había fingido que todo estaba bien para no romper la armonía aparente. Pero, ¿qué armonía había? Solo había falsas sonrisas, miradas cargadas de juicio y un constante cuestionamiento de mi valor y el de mi esposo. Recuerdo esa noche con nitidez, sentí una mezcla de tristeza profunda y una rabia contenida que empezó a burbujear en mi interior. Me di cuenta de que había estado viviendo para complacer a otros, para sostener un vínculo que me estaba destruyendo, y que era hora de detenerme. La voz en mi cabeza era clara y brutal: ¿por qué sigues permitiendo que te traten así? ¿Por qué sigues sacrificando tu paz y tu felicidad por ellos? Y yo, por primera vez, me di permiso de escuchar esa voz. Sabía que romper con la toxicidad familiar no sería fácil. Me dolería, me costaría, y seguramente muchos me juzgarían por romper con la familia. Pero también comprendí que quedarme donde no me respetaban era un acto de autodestrucción. La culpa fue un monstruo que intentó atraparme. Eres una mala hija, una mala hermana, estás dejando a tu familia, me decía una y otra vez. Pero fui aprendiendo que esa culpa no era mía, sino una carga que otros querían que llevara para mantenerme sometida a su voluntad. En ese proceso de lucha interna, empecé a entender que amar no significa soportar el desprecio, que la lealtad no exige perderse a uno mismo, y que el respeto no se mendiga, se exige. Mi esposo fue mi ancla. En medio del caos, su presencia me recordó que merezco ser valorada, que no estoy sola y que la verdadera familia es la que construimos con quienes nos respetan y apoyan. Tomé la difícil decisión de empezar a poner distancia, de dejar de buscar la aprobación que nunca llegó, y de aceptar que no todos los lazos de sangre son saludables ni necesarios. La decisión fue como un nudo que se deshace lentamente, doloroso pero liberador. Empecé a sentir como mi corazón, aunque aún herido, se fortalecía poco a poco, encontrando en la distancia un espacio para sanar y crecer. Reconocí que este era mi momento, mi punto de quiebre, el instante en que debía elegir entre seguir sacrificándome por una familia que me despreciaba o apostar por mi bienestar y por la verdad de lo que soy. No fue un acto de egoísmo, sino de amor propio. Aprendí que poner límites es también una forma de amor, el amor que me debo a mí misma para poder vivir con dignidad. Y aunque el miedo a perderlos, a ser juzgada o a quedarme sola me asustaba, comprendí que la paz interior vale más que cualquier expectativa familiar. Ese día cerré una puerta que llevaba años abierta por costumbre y miedo. Fue el principio de un camino difícil, pero también el inicio de una nueva vida donde yo podía decidir qué y a quién permitir. Sabía que el camino no sería fácil y que la herida tardaría en sanar, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que el poder estaba en mis manos, que podía elegir mi paz por encima de todo. Porque a veces la mayor muestra de amor no es quedarse, sino saber irse cuando el lugar que llamamos familia se convierte en una fuente de dolor y no de apoyo. Cuando finalmente decidí enfrentar a mi hermana, supe que no sería un momento sencillo. No era solo hablar, era exponer años de mentiras, desprecios y silencios incómodos que nos habían separado. Lo que más me aterraba era la posibilidad de que esa verdad, aunque necesaria, rompiera para siempre lo que quedaba de nuestra relación. Recuerdo ese día con una mezcla de nervios y determinación. Mi esposo me acompañaba, su mano firme sobre la mía era mi ancla en medio del mar de emociones que sentía. Habíamos acordado que por primera vez, no me callaría ni justificaría lo injustificable. La reunión fue en la casa de mis padres, un lugar que había sido testigo de tantas tensiones y grietas familiares. La sala estaba tensa, como si todos supieran que algo estaba a punto de estallar, pero ninguno se atrevía a ponerle nombre.
Mi hermana entró con esa actitud altiva que siempre había tenido conmigo, esa mezcla de indiferencia y desprecio que me había marcado tanto. Cuando me vio, su expresión cambió ligeramente, quizá sorprendida por mi decisión de no seguir siendo la víctima silenciosa. Empecé hablando con voz firme, aunque el corazón latía con fuerza en mi pecho. Le dije que ya no podía seguir permitiendo que nos trataran como si no existiéramos, como si mi esposo y yo fuéramos menos que nadie en esa familia. Le recordé cómo nos ignoró en la fiesta, cómo se burló y menospreció sin conocer la verdad sobre el papel crucial de mi esposo en la empresa de su prometido. Mi hermana intentó interrumpirme, pero esta vez no la dejé. Necesito que escuches, le dije con una mezcla de tristeza y rabia contenida. Lo que hiciste no fue solo un insulto, fue una traición. Nos humillaste frente a todos, y no solo a nosotros, sino también a ti misma. Sentí como la habitación se cargaba de energía negativa. Algunos familiares miraban hacia otro lado, incómodos con la tensión que se respiraba. Pero yo seguí, porque ya no podía retroceder. Le hablé de las veces que me sentí pequeña, invisible, de los silencios que dolían más que cualquier palabra, de la falsa superioridad que siempre quiso mostrar. Y la confronté con la verdad que todos necesitábamos escuchar. Que el amor y el respeto no se compran ni se imponen, sino que se ganan con humildad y empatía. Mi hermana, que hasta entonces había mantenido una fachada impenetrable, empezó a mostrar signos de incomodidad. Su rostro palideció, sus ojos evitaban los míos, pero no dijo una palabra para defenderse. Era como si por primera vez enfrentara el peso de sus actos sin poder ocultarse detrás de excusas. Mi esposo, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó y miró directamente a los ojos de mi hermana. Con voz calmada pero firme explicó su papel en la empresa, su compromiso y el respeto que había ganado a pulso. No era el hombre simple que ella había ridiculizado, era un socio, un mentor, un inversionista clave que había salvado la empresa de la ruina. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Todos los presentes absorbían la revelación, algunos con sorpresa, otros con incredulidad. Pero lo que más me impactó fue ver a mi hermana, derrotada y humillada, incapaz de negar lo que había dicho mi esposo. En ese momento supe que no se trataba solo de una confrontación entre nosotras, sino de una verdad que debía salir a la luz para sanar, aunque fuera doloroso. No buscaba venganzas ni rencores, solo quería que se reconociera nuestra dignidad y que se rompieran las cadenas de esa toxicidad que nos había estado consumiendo. Le dije a mi hermana que esta conversación no era un ataque personal, sino una oportunidad para cambiar, para dejar atrás el resentimiento y construir algo nuevo, aunque sabía que el camino sería largo y difícil. Por primera vez la vi vulnerable y aunque sus palabras fueron pocas, sentí que algo había cambiado en ella. No hubo disculpas inmediatas ni gestos grandilocuentes, pero el aire se sentía diferente, menos pesado. Mis padres, que hasta entonces habían permanecido en silencio, también tomaron la palabra. Admitieron que habían ignorado mucho, que preferían evitar conflictos, pero que esta conversación era necesaria para sanar heridas que se habían profundizado con el tiempo. Sentí que esa noche, más que una confrontación, habíamos iniciado un proceso de verdad, un camino hacia la autenticidad que tanto habíamos evitado. No fue un final feliz, no hubo reconciliaciones mágicas ni promesas vacías. Fue real, crudo, difícil, pero también liberador. Por primera vez me sentí dueña de mi voz, de mi historia, y eso era un triunfo enorme. Al salir de esa casa, con la mano entrelazada a la de mi esposo, supe que aunque el camino sería incierto, había dado un paso gigantesco hacia mi propia libertad. Y aunque el amor familiar sigue siendo complicado, ahora sé que la verdad y el respeto son los cimientos indispensables para cualquier vínculo que quiera durar. Después de aquella confrontación, supe que decir la verdad no era suficiente. Había logrado poner palabras a lo que sentía, había roto el silencio que me oprimía, pero la batalla real apenas comenzaba, establecer límites claros para proteger mi paz y la de mi familia. Durante años había tolerado el desprecio, las críticas disfrazadas de consejos bien intencionados y la indiferencia que dolía más que cualquier palabra hiriente. Había creído que era mi obligación aguantarlo por ser parte de la familia, por no causar problemas y mantener la apariencia de unidad. Pero ahora entendía que esa obediencia silenciosa solo alimentaba la toxicidad. El primer paso fue aprender a decir no. No más visitas inesperadas, no más preguntas invasivas sobre nuestra vida personal o profesional,
no más dramas ajenos que se querían imponer en nuestra tranquilidad. Aprender a poner distancia física fue tan necesario como la distancia emocional. Cuando les expliqué a mis padres que necesitaríamos menos contacto por un tiempo, me miraron con tristeza, pero también con resignación. No fue fácil para ellos aceptar que una hija pusiera límites, que no estuviera dispuesta a seguir el guión de familia perfecta que todos fingíamos. Mis hermanos, especialmente mi hermana, resistieron. Me llamaron fría, egoísta, incluso me acusaron de romper la familia. Fue doloroso porque aunque sabía que tenían miedo de perder el control o enfrentar sus propios errores, sentí que me castigaban por querer protegerme. Pero esta vez no cedí. Cada vez que sentía la tentación de disculparme o explicar demasiado, recordaba ese nudo en el pecho que sentía cuando era ignorada o humillada. Recordaba la sensación de invisibilidad que me consumía lentamente. Y entonces reafirmaba mi derecho a estar en paz. Con mi esposo también establecimos límites claros. Decidimos juntos qué conversaciones o encuentros evitar, qué espacios preservar solo para nosotros. Fue un proceso de aprendizaje constante, porque no siempre es fácil enfrentar a quienes amas cuando ellos mismos se resisten a aceptar tu necesidad de protección. Uno de los momentos más difíciles fue cuando decidí no asistir a una reunión familiar importante. Sentí la presión de la tradición, la mirada de "pero es tu familia", y el miedo a ser juzgada por romper con el protocolo. Sin embargo, entendí que a veces la ausencia es una forma poderosa de cuidado propio. Empecé a buscar apoyo fuera de la familia. Terapia, grupos de apoyo, amistades que me recordaran mi valor y mi derecho a ser respetada. Esa red me dio fuerzas para mantener los límites cuando la culpa o la nostalgia querían hacerme retroceder. Poner límites no significa renunciar a la familia, sino protegernos del daño. Significa decir "te respeto, pero necesito cuidar de mí". Significa aprender a escuchar nuestro cuerpo y nuestras emociones cuando nos dicen "esto no está bien para mí". A veces me sentí sola en este camino, especialmente cuando los límites provocaron silencios prolongados o discusiones duras. Pero también descubrí una fuerza interna que no sabía que tenía, una voz que ya no callaba ni se escondía. Me di cuenta de que establecer límites es un acto de amor propio, pero también de amor hacia quienes realmente valoran y respetan nuestra esencia. Porque nadie puede construir una relación sana sobre el desprecio o la indiferencia disfrazada de familia. Ahora, cada vez que alguien intenta cruzar esos límites, siento un miedo inicial que rápidamente se transforma en determinación. Ya no soy la persona que se dobla para agradar, que se sacrifica para evitar conflictos. Soy alguien que aprendió que cuidar de sí mismo es el primer paso para sanar. Y aunque el camino de poner límites es solitario y desafiante, sé que es indispensable para mi bienestar y para construir relaciones más auténticas, honestas y saludables. Había llegado un momento en el que entender que no tenía que cargar con las expectativas ni obligaciones impuestas por mi familia fue liberador, pero también aterrador. Crecí creyendo que la familia es un lazo inquebrantable, un deber sagrado al que hay que rendir cuentas sin importar el costo. Pero ahora comprendía que la verdadera lealtad no consiste en sacrificarse hasta perderse a uno mismo, sino en preservar la paz interior. Durante años el miedo a decepcionar, a ser señalada como la rebelde, la desagradecida, me ató con cadenas invisibles. Me obligaba a asistir a reuniones donde me sentía invisible, a escuchar críticas veladas sin responder, a tolerar humillaciones que socavaban mi autoestima. Pero la obligación familiar no podía seguir siendo la prisión de mi bienestar. Elegir la paz significaba aceptar que mi felicidad y salud emocional estaban por encima de los mandatos no escritos que me dictaban cómo debía actuar. Significaba dejar de justificar con excusas cualquier acto de toxicidad o indiferencia solo para mantener la armonía. Ese cambio de paradigma no fue fácil. La culpa me visitaba a menudo con susurrantes reproches de "deberías ser más paciente, es tu familia, debes aguantar". Pero cada vez que me permitía cuestionar esas voces internas, sentía como un peso enorme se desvanecía. Aprendí que priorizar mi paz no me hacía menos hija, hermana o esposa. Me hacía una persona más auténtica, íntegra y sana. Me permitía estar presente en las relaciones que realmente valían la pena, en las que había respeto y cariño genuino, no solo formalidad o apariencia. Dejar de lado la obligación familiar también abrió espacio para redefinir qué significa familia para mí. No era un grupo cerrado que me exigía moldearme a su imagen, sino una red flexible en la que podía elegir qué personas merecían mi tiempo, energía y amor.
Este proceso me llevó a soltar la idea de que debía complacer a todos para ser aceptada. Aprendí que está bien decir no sin explicaciones largas, que puedo proteger mi espacio sin sentir que traiciono mis raíces. A veces sentía miedo de las consecuencias, de perder vínculos o enfrentar el rechazo. Pero la verdad es que ese miedo era menos doloroso que el desgaste constante de fingir y aguantar. Y cuando algunas puertas se cerraron, otras se abrieron, relaciones más sinceras, más recíprocas, que me nutrían en lugar de drenarme. Elegir la paz también me permitió reconocer el valor de mi propio amor propio y autoestima. Entendí que no necesitaba la aprobación ni el reconocimiento de quienes no me valoraban, y que podía construir una vida plena sin su validación. Con cada paso que daba alejándome de las dinámicas tóxicas, sentía que recuperaba fragmentos de mí misma que había perdido en el intento de complacer y sobrevivir. Era un renacer lento pero profundo, una oportunidad para crear límites, relaciones y expectativas saludables. Hoy sé que la paz no es solo la ausencia de conflicto, sino un estado de equilibrio y respeto hacia uno mismo. Y aunque a veces duele soltar lo familiar, elegir la paz es el regalo más grande que puedo darme. Porque al final, vivir para cumplir obligaciones que nos destruyen por dentro no es vida, es sobrevivencia. Y yo decidí que merezco mucho más que eso. Después de haber tomado la decisión más difícil de mi vida, alejarme de esa toxicidad familiar que me consumía. Llegó un periodo de calma inquietante. Esa calma que no sabes bien si agradecer o temer, porque implica enfrentar el vacío que queda cuando se quiebran viejas cadenas y se pierden algunas conexiones. Sin embargo, también fue el comienzo de un camino hacia una versión de mí misma que nunca imaginé posible. Al principio, hubo días en que la soledad me golpeaba con fuerza. Estaba acostumbrada a la presencia constante, aunque fuera dañina, de quienes alguna vez llamé familia. Sin embargo, con el paso del tiempo aprendí que esa soledad era necesaria para escuchar mi propia voz, para reencontrarme y entender quién era realmente sin la presión de complacer, justificar o aguantar. Empecé a comprender que mi bienestar no dependía de la aprobación ni del reconocimiento de los demás, sino de la relación que yo misma estableciera conmigo. Fue un proceso lento y a veces doloroso porque implicó deshacer creencias profundas sobre el amor, la lealtad y la obligación. Pero también fue liberador. Mi relación con mi esposo se fortaleció de maneras que no esperaba. Sin la sombra de la toxicidad familiar, pudimos construir un espacio propio, un refugio seguro donde el respeto, el cariño y el apoyo mutuo eran la base. Aprendí a confiar plenamente en él, no solo como compañero, sino como aliado en este camino de crecimiento. Algo que también emergió con fuerza fue la importancia de rodearme de personas que suman, que reconocen mi valor sin condiciones, que me impulsan a ser mejor y me aceptan con mis imperfecciones. Empecé a construir amistades sólidas y relaciones saludables, lejos de la crítica y el juicio constante. A nivel personal, sentí cómo crecían mi autoestima y mi capacidad de poner límites. Ya no temía decir no cuando algo me dañaba, ni justificar mis decisiones. Entendí que cuidarme no era egoísmo, sino un acto de amor propio necesario para vivir con plenitud. Mirando hacia atrás, veo con claridad lo tóxico que fue aquel ambiente familiar que me hizo dudar tanto de mí misma. Las dinámicas de manipulación, las comparaciones, los silencios cargados y las palabras hirientes que me marcaron por años ya no tenían el poder de definir quién soy. La distancia física y emocional que tomé fue, paradójicamente, un puente hacia la reconciliación conmigo misma. Ya no necesito la aprobación de quienes me negaron, porque mi valor no está atado a su reconocimiento. Por supuesto, no todo es perfecto ni está resuelto. Algunas heridas siguen ahí, y la nostalgia o la tristeza pueden aparecer en momentos inesperados. Pero ahora las enfrento desde un lugar más fuerte, con herramientas que antes no tenía: autocompasión, conciencia y la certeza de que merezco respeto y felicidad. Incluso aprendí a perdonar, no para justificar el daño que me hicieron, sino para liberarme del resentimiento que solo me lastimaba a mí. El perdón fue un regalo para mi paz interior, una manera de cerrar capítulos sin cargar más con el peso del pasado. Esta experiencia me ha transformado profundamente. Me ha enseñado que crecer implica a veces romper con lo familiar, aunque duela, para encontrar una vida más auténtica y sana. Que el amor verdadero no es una cadena que nos ata, sino un impulso que nos libera. Ahora veo a mi familia con ojos diferentes. No con odio ni rencor, sino con una distancia que me permite entender que no puedo cambiar a quienes no quieren cambiarse a sí mismos.
Y que mi responsabilidad es conmigo, no con las expectativas ajenas. En este nuevo capítulo me siento más fuerte, más consciente y más libre. Sé que el camino no termina aquí, que el crecimiento es un proceso continuo, pero hoy puedo decir con orgullo que he encontrado la valentía para elegir mi paz y protegerla. Comparto mi historia aquí no para señalar ni culpar, sino para recordar que no estamos solos en estas batallas internas. Que está bien priorizarse, poner límites y buscar el bienestar aunque eso signifique romper con la idea tradicional de familia perfecta. Si algo me ha quedado claro es que merecemos relaciones que nos nutran, que nos eleven y que nos respeten. Y que la verdadera familia es aquella que elige acompañarnos sin condiciones ni desprecios. Este es mi renacer, una vida reconstruida desde la honestidad, la vulnerabilidad y el amor propio. Y aunque el camino ha sido duro, puedo decir que cada paso ha valido la pena.